Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El caso Yunda ha puesto en debate la eterna discusión sobre el correcto proceder de la justicia en el Ecuador. Hay problemas nunca resueltos. Uno de ellos es la independencia de la justicia, el sometimiento al poder político, la presión mediática, la capitulación ante el imperio económico. Hay quienes señalan que la limitación de la justicia en el Ecuador también obedece al enmarañado y complejo ámbito de las leyes. Leyes en enorme cantidad y con muy mala calidad. Es posible que el modelo vigente haya agotado a esta hora sus posibilidades. Ha perdido credibilidad y atraviesa un momento complejo. Los problemas ya no pasan por más jueces o mayor presupuesto. La crisis tiene que ver con aspectos de fondo. La impunidad es el mayor de los problemas en el Ecuador. Los poderosos o cínicos burlan las normas y muchos jueces claudican. Fiscales, jueces, como hemos dicho, Consejo de la Judicatura, cortes, tribunales, abogados y todo el ámbito de los operadores de justicia deben enfrentar el gran desafío de ofrecer al país un sistema confiable y correcto. Una nación sin justicia es un Estado sin paz, sin prosperidad, sin democracia. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son: agradecemos la participación del doctor Hernán Pérez Luz. Él es articulista y abogado. Nos acompaña Rafael Ollarte, abogado y profesor universitario. Gracias a Mónica Salame, abogada y profesora universitaria. Y gracias también a José Hernández, periodista y director de Cuatro Pelagatos. Gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. El sistema judicial hoy está en la mira. Los fallos express y llamativos, por decirlo menos, a favor de Jorge Yunda han encendido las alarmas de un problema que no es nuevo. Ocurre y ha ocurrido siempre. Una justicia manipulada. Una justicia que no es justicia. En las últimas semanas se han hecho evidentes varias maniobras judiciales y un abuso de los recursos legales a través de los cuales Yunda ha logrado aferrarse al cargo. Y por ello se ha puesto en la mesa de debate lo que ocurre con el sistema judicial. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de estos hechos. Y tengo que irme a la casa, mire. Así lo dijo en reiteradas ocasiones. Primero aseguró que aceptaría la decisión del Consejo Metropolitano respecto de su proceso de remoción. Al conocerla, dijo que esperaría a que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y que allí, si lo decidían, se iría a casa. Pero tampoco ocurrió. Justo antes de que los jueces electorales emitan su fallo, Yunda presentó una acción de protección impugnando el informe de la Comisión de Mesa que recomendaba su remoción. Aquí empezó esta trama de irregularidades en el sistema judicial, pues la demanda no fue presentada como una acción de protección, sino como un caso de violencia intrafamiliar, lo que hizo que el sorteo de la causa se reduzca a 4 o 5 juzgadores, cuando en realidad podía recaer en alrededor de 215 jueces competentes. El caso llegó a manos de la jueza María Belén Domínguez, quien incluso ya había adelantado su criterio respecto de este tema en la red social Twitter. La magistrada aceptó parcialmente los señalamientos de Yunda y dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa, ordenando que se vuelva a elaborar un nuevo informe, pero esta vez por una comisión conformada por los alternos de los concejales. Pero esto no fue todo. Tras el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, Yunda presentó una medida cautelar para frenar que Santiago Guarderas asuma la alcaldía. Aquí, otra vez las irregularidades, pues la demanda en esta ocasión fue presentada por cobro de honorarios y no por un tema constitucional. Como ecuatoriano de a pie, he acudido a la justicia porque sentí que violentaban mis derechos. Pero ni tan de a pie, pues el juez Carlos Soto concedió la medida cautelar a Yunda en 3 horas, cuando a los ciudadanos de a pie en realidad les toma días o incluso meses acceder a una medida de este tipo. Ante todas estas irregularidades, Yunda respondía: Yo lo que hago es firmar lo que el abogado me dice. El documento leo yo en el que me dice mi abogado que estoy usando un recurso que me permite la Constitución y la ley y firmo.
yo no conozco los temas jurídicos al respecto, no soy abogado. La medida cautelar otorgada a Yunda impidió que Guarderas asuma el cargo, pues la resolución impedía que el Consejo Metropolitano realice cualquier acto de posesión mientras no se resuelva la acción de protección en la Corte Provincial, pues algunos concejales apelaron la decisión de primera instancia. Pocos días después, la medida cautelar fue revocada tras un pedido de los concejales y Guarderas se posesionó como alcalde de Quito. Pero eso no duró ni una semana, pues la Corte Provincial, en un cuestionado fallo, resolvió ratificar la sentencia de primera instancia e incluso fue más allá, pues dejó sin efecto todo el proceso de remoción, aunque Yunda ni siquiera lo había pedido así. Por ahora, 2 jueces y 4 funcionarios judiciales fueron suspendidos y son investigados por la Fiscalía, que incluso realizó allanamientos en sus oficinas y domicilios. Pero aún no hay respuestas firmes respecto de estos hechos que hoy, una vez más, ponen a la justicia en la mira. Bien, vamos entonces a iniciar la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a José Hernández. Y quizás una pregunta amplia que nos permite ya iniciar los asuntos más puntuales. ¿Qué pasa con la justicia en el Ecuador? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. También a Rafael, a Mónica y a Hernán y a todos los televidentes. Buenas noches y gracias por la invitación. A ver, yo lo que creo que, ¿qué pasa con la justicia? Bueno, en este caso del señor Yunda, lo que hemos visto es cómo se está de alguna manera revelando a través de ese caso una crisis profunda que hay en la justicia en el país. Y esto no es poco decir, porque cuando uno dice que hay una crisis en la justicia de este tamaño, que hay jueces que pueden ser jueces de bolsillo, jueces de alquiler, bueno, estamos diciendo que el elemento que regula la relación entre lo legal y lo delincuencial, entre lo que es de alguna manera delito y no lo es, pues esa referencia no existe, ha desaparecido. Y eso significa que los ciudadanos se quedan un poco no solo indefensos, sino perplejos. Y en este caso, un tema que debe generar institucionalidad, que debe generar certeza, que debe generar tranquilidad en la población y que es la instancia que de alguna manera hace que los ciudadanos puedan ir a algún sitio a dirimir problemas, bueno, esa instancia ya no es confiable. José, si eso pasa con un alcalde, con un funcionario público de esos niveles, ¿qué pasa con los otros? Con los de a pie, como se decía en el reportaje. Bueno, o sea, es poco, hay que imaginar que lo que pasa allí debe ser un poco... ¿Qué ocurrirá ahí, no? Bueno, debe ser esto como la bajada a los infiernos, ¿no es cierto? El descenso a los infiernos. ¿Por qué? Porque si esto ocurre con un juez, con varios jueces, ya son 4, ocurre con jueces y ocurre con jueces de una corte provincial, y ocurre en un caso que es tan mediático, bueno, y se hace este tipo de irregularidades en el cual hasta la presidenta y los del Consejo de la Judicatura han salido a señalar las irregularidades, uno debe pensar que lo que le pasa a la gente de a pie es poco imaginable y nada deseable. Gracias, doctor Pérez Luz, le saludamos desde Quito. Buenas noches, su apreciación del tema planteado. Y claro, esto de generalizar puede ser crítico, puede ser grave, pero sí, se dan estos casos. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, un saludo a todo el panel y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, este es un tema que ha causado conmoción, que ha llamado la atención, que ha provocado reacción del público, pero no es el único. Evidentemente, digamos aquí, o lamentablemente, Andrés, esto es pan de todos los días. El problema del abuso de las medidas cautelares y de las acciones constitucionales es recurrente en el Ecuador, ya viene agravándose esta situación. Hoy en día, lamentablemente, hay una gran flexibilidad y una gran, yo diría, hasta qué me importismo por parte de los jueces y de los abogados en utilizar las herramientas jurídicas de protección constitucional para asuntos totalmente ajenos a eso. Y eso es parte del problema, pero no es todo. Tenemos un problema muy serio con la profesión de abogados. Las cosas que han hecho los abogados del señor Yunda, por ejemplo, en muchas partes del mundo, no en cualquier parte, pero en muchas partes del mundo implicarían prácticamente la suspensión, ¿verdad?, de la licencia profesional a esos abogados.
al margen de si los jueces le aceptan o no. Es el mero hecho de concurrir a una corte y prácticamente burlarse de la corte, burlarse de la ley, burlarse de todo el mundo, ¿verdad? Y argumentar cosas que no tienen sentido. Y le podría poner el ejemplo, el señor Giuliani en Estados Unidos está por perder su licencia profesional solamente por haber concurrido a varias cortes estatales argumentando sin suficientes indicios, ¿verdad?, que las elecciones del señor Biden fueron fraudulentas. Basta eso, sin sustento, por ejemplo, para que un abogado ponga en riesgo su futuro profesional. Aquí no hay eso. Los abogados aquí, lamentablemente, porque soy abogado, ¿no?, pero sirven coludidamente con sus clientes para cometer delitos, invocan teorías absurdas, gastan el tiempo de las cortes en cosas que no deben gastarlo. Es parte de un problema muy complejo, señor periodista Andrés, porque realmente lo que está sucediendo en la capital es grave, es muy grave, pero lamentablemente no es sino el reflejo de un fenómeno que ya viene creciendo en el Ecuador. De modo que no es un problema exclusivamente de los jueces, doctor Ollarte, es un problema también de los abogados, es un problema también de las leyes. Esto que dice el doctor Pérez, hay un abuso de ciertos recursos, de ciertas posibilidades que permiten las leyes. Buenas noches. Buenas noches, don Andrés, un placer estar con usted, con don José, con don Hernán, con doña Mónica, con todos los amigos de Hora 25. Aquí se han dicho dos cosas importantes, y desde el punto de vista, o sea, don José lo que nos dice es una cuestión macro respecto de la justicia, ¿no? Es una cuestión importante. Porque frente a la arbitrariedad de la administración, el ciudadano tiene jueces, pero frente a la arbitrariedad del juez, ¿qué tienes? Alguien dirá, la Corte Constitucional, sí, pero luego de 4 o 5 años ya lo que te diga o deje de decir la Corte en una acción extraordinaria, pues muy poco. Es como que la Corte, en este caso de Jorge Yunda, te dicte el fallo en 3 años, ya mejor no me diga nada, pues déjelo ahí. Y otra cosa específica que se ha referido Hernán Pérez Luz es al tema de las garantías y a la actuación del abogado. Ojo, no es que acá en Ecuador no haya las reglas respecto del ejercicio profesional, claro que lo hay, los abogados podemos ser suspendidos en el ejercicio de la profesión, nos guste o nos desagrade, ya no por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, como era antiguamente, que no lo hacía, sino por el Consejo de la Judicatura, pero otra cosa es que no se haga. Don Hernán Pérez Luz señaló el tema de este abogado de Giuliani, ¿ya? Bueno, pero es que acá en Ecuador también han pasado cosas. Y se han tenido que sancionar en los Estados Unidos y no acá. Por ejemplo, el caso de Dosinger, en el tema Chevron. Resulta que allá el tipo está fregado por ejercer la profesión de modo torcido y acá siguen ejerciendo la profesión los mismos. O sea, los mismos siguen accionando, haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces tú dices, entonces los abogados también tenemos chip libre para hacer esta clase de irregularidades. Tenemos un alcalde que cuando le conviene sí sabe para qué sirven las garantías, para sus derechos, pero cuando no le conviene le echa la culpa al abogado y lo deja botado ahí, no diciendo, mi abogado me ha hecho firmar esto. Pobre abogado que te coge un caso para que tú presentes la demanda, se arregle el sorteo y uno quede absolutamente desprestigiado y en la vía pública. Ahora, eso tiene que sancionarse porque la ley ecuatoriana, y esto lo digo para uno que anda diciendo por ahí, de que cómo es posible que los constitucionalistas hablemos de abuso del derecho, está regulado por la ley el abuso del derecho y garantía. Desnaturalizar una acción de garantía constitucional, una acción de defensa de derechos, es abuso de derecho y se sanciona al abogado, lamentablemente. Porque eso es lo que hace el 23 de la ley de garantías, no hecha por mí. Ahí está, que califica el abuso del derecho en acciones de defensa de derecho. Y se debe sancionar al abogado. Lo que pasa es que si no vas a hacer ni lo uno ni lo otro, y encima no solo que no sancionas al abogado, sino que le permites hacer esta clase de cosas, porque alguien arregló el sorteo. Pues, tampoco es que la primera vez parecía casualidad, ¿no? Bueno, puede ser que alguien metió mal el dedito a la hora de ingresar la causa y le ingresó como violencia intrafamiliar. Pero la segunda, la de medida cautelar como honorarios profesionales, respecto del mismo justiciable 2 veces. Primera cosa. Segunda cosa, que el juez de primer nivel no se percate que está mal hecho el sorteo y que ha excluido a 214 jueces del sorteo, porque tenía que sortearse entre todos. Sí, claro. Para eso es sorteo, así previenes el conocimiento de la causa cuando tienes más de un competente. Y resulta que tú sabes que te están dirigiendo la acción y tú no declaras la nulidad, obligación que tienes de hacerlo de oficio, declarar la nulidad. Y cuando el juez de segundo nivel, ya eso ya es salvaje, pues porque uno dice, para eso está la Corte Provincial, para eso están los jueces superiores, para eso está la apelación, y te validan el proceso. Bueno, entonces, querido ciudadano,
sus derechos ya saben dónde están, pues estamos jugando a la ruleta, a la suerte o a otras cosas. Mónica, lo que uno podría pensar entonces es que los jueces se vuelven irresponsables y los abogados tampoco tienen a quién responder frente a quién estar ante situaciones como las que se presentan. Claro, de hecho vemos que el sistema de justicia está contaminado y todos los que participamos, digamos, dentro de este sistema, lamentablemente nos vemos envueltos en situaciones críticas que van también de otro fondo, ¿no? El problema muchas veces son las normas muy abiertas, un ordenamiento jurídico complejo de comprender al momento de que los jueces o los abogados quieran interpretar las normas, y eso lo vuelven a su favor, ¿no? Claro. Dependiendo de las causas que estén administrando justicia, de los derechos, en el caso de los abogados que estén tratando de patrocinar, de defender, hacen que este contexto de la norma muy abierta genere este tipo de contradicciones, y ahí viene el tema de los fallos diversos, de las interpretaciones diversas e incluso subjetivas, aunque no debería ser así, ¿no? Porque en el ámbito del derecho como ciencia lo que pretende es otorgar la seguridad jurídica, el orden, la paz al ciudadano, pero lamentablemente estamos viendo que ese derecho como ciencia no se está dando, ¿no? En el sistema de justicia. Gracias. Doctor Pérez Luz, voy nuevamente con usted en Guayaquil. Y claro, en este desorden alguien está medrando, alguien se está beneficiando. Y por eso no se logra organizar bien, no se logra tener un funcionamiento adecuado de la justicia. Y ahí también intervienen los actores políticos, que son los que tienen que resolver en las instancias de definición política, como es el Parlamento, en la legislatura. Y luego también hay el Consejo de Participación Ciudadana, que finalmente no dio un resultado adecuado para la integración de aquellas funciones que están vinculadas al tema de la justicia. Le pongo esto para la conversación. Adelante, Hernán. Claro, evidentemente, aquí hay una confluencia de varios factores, ¿verdad? Y evidentemente, al final del día, aquí hay una falta de decisión de la clase política ecuatoriana. Eso es básicamente. Cara afuera se nos dice que hay que respetar la independencia de la justicia. Bueno, pero una justicia corrupta no es una justicia independiente. Unos jueces ignorantes como los que tenemos ahora en el caso Yunda, eso no significa una justicia independiente. Una justicia sometida o sujeta a los favores económicos y políticos de las partes no es una justicia independiente. Así que esto de la independencia judicial no es tampoco que tenemos que cerrar los ojos y dejar que pase lo que pase. Hay una serie de factores. El tema educativo, por ejemplo. ¿De dónde salen estos jueces? ¿De dónde salen estos abogados? Salen de escuelas de derecho, salen de universidades. ¿Cuál es el pensum de estas universidades? ¿Se enseña ética profesional? Claro que no, porque no es necesario tener un examen de ética para ser abogado, por ejemplo. Hay una serie de eventos pequeños algunos, ¿verdad? Grandes otros, pero evidentemente aquí hay una falta de decisión de la élite ecuatoriana que curiosamente todos ganaríamos con una justicia independiente, con una justicia eficiente, con una justicia que dé seguridad jurídica, ¿verdad? Todos ganaríamos, todo el país. Izquierda, derecha, empresarios, trabajadores. Pero en el juego político no se lo comprende así, ¿no? Entonces siempre hay un pedazo de la justicia que se quiere quedar, ya sean los movimientos políticos, los partidos políticos, etcétera. Hay como un temor realmente a que haya realmente, en verdad, perdón la redundancia, una justicia independiente. Y eso se logra con el tiempo, Andrés. Llevamos, lamentablemente, en el Ecuador bastante tiempo y no tenemos resultados. Con el tiempo, con procesos, con una cultura, con un comportamiento alrededor de estos temas que estamos tratando. Entonces, José, cuando uno ve eso, que son todos, finalmente es ninguno. Claro, Andrés, pero cuando se habla de la institucionalidad y se complica tanto y se vuelve tan enredado que depende del Consejo de Participación, de la Asamblea, depende del Consejo de la Judicatura, o de las universidades o de la educación, todos esos son factores importantes. Pero finalmente, cuando se piensa en la institucionalidad, si dependemos de todo ese enredijo, entonces nunca vamos a tener institucionalidad. Entonces, aquí también hay un tema entonces que habría que mirarlo de otro lado. ¿Y el otro lado cuál es? Los liderazgos. La dirigencia, sin duda. Cuando no hay institucionalidad, ¿de quién depende que las cosas funcionen? De la cabeza.
Entonces, a ver, ¿tenemos una buena presidenta de la Consejo de la Judicatura? No, definitivamente no. Esa señora hizo muchos méritos para estar ahí cuando el correísmo. 1. 2, depende esto de los abogados. Sí, ¿qué están haciendo los abogados para ir en la línea que dijo Hernán Pérez Luz? Es decir, de sacar a los abogados, señalarlos y que sean parte de la opinión pública la que señale sus comportamientos. ¿Dónde están los jueces decentes? ¿O ellos van a esperar hasta que todo se arregle para que los jueces decentes digan, un momentito, no me metan en esa colada, están mis fallos, está mi vida y estoy dispuesto? Y tengan que decir esos jueces corruptos o ignorantes que salgan de la función, que no solamente los separen un tiempo, ¿no es cierto?, los suspendan, después vengan por triquiñuelas otros jueces igual de corruptos, los vuelven a meter y todo sigue igual. Y tenemos el caso, por ejemplo, Andrés, de los jueces de la época correísta que están ahí. Bueno, pero el problema está en el Consejo de Participación, pues, Pepe. Bueno, por eso hablo de la cabeza, es decir, ahí había en la mesa... No funcionó este proceso de institucionalidad convocada por Trujillo. Pero es que, Andrés, reitero, si dependemos solo de que funcione perfecto como reloj suizo, esto nunca va a funcionar. ¿Cómo rompemos? Exacto. ¿Cómo rompemos esta inercia? ¿Cómo rompemos esta dinámica que nos lleva a que hoy jueces, abogados, ¿no?, estén coludidos para usar delictivamente el ordenamiento jurídico? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, supongo que los jueces decentes estamos esperando qué dicen, ¿no? ¿Dónde están los jueces decentes? Los abogados decentes. La judicatura. No que salgan a denunciar las cosas que debían haber controlado. La señora sale y dice, es que aquí hubo estas irregularidades. Señora, ¿por qué se cometieron? ¿Dónde está? Y no saben, ellos no saben que los amarres se hacen cuando se hace todos los sorteos. No saben que ahí están los amarres. Entonces, a ver, Andrés, reitero, la institucionalidad, cuando no hay instituciones fuertes, también dependen de las personas. Ok, tengo que ir a la publicidad y enseguida les doy la palabra a ustedes. Este es el programa Hora 25. En un instante, con ustedes. Continuamos con más información. El Consejo de la Judicatura es el órgano disciplinario de la función judicial. Sin embargo, durante el gobierno correísta se convirtió en un aparato de persecución política, a través del cual se sancionaba a aquellos jueces que no actuaban como el gobierno de turno quería. Tras la consulta popular de 2018 y con la instalación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se cesó en funciones al Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Yalc, y se nombró a un Consejo Transitorio, para luego posesionar a los miembros que actualmente lo componen. Para aclarar las atribuciones de este órgano y evitar que se sigan realizando maniobras insospechadas, la Corte Constitucional dictó una sentencia en 2020, a través de la cual dispuso que para sancionar a un juez con destitución, invocando las figuras de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, se lo debe hacer con una declaración judicial previa. Aquí cabe una primera pregunta. ¿Fue o no positiva la decisión de la Corte? ¿O hizo que el Consejo pierda su poder sancionador y hoy sean pocos los jueces sancionados? Según cifras de esa entidad, en lo que va de este periodo, es decir, desde 2019, se han sancionado a 560 servidores judiciales. Entre las sanciones están amonestaciones, las cuales fueron aplicadas a 268 servidores, suspensiones a 133 y destituciones 159. Si solo hablamos de jueces, en 2019 se destituyeron a 34, en 2020 a 19 y en lo que va de 2021 a 7. Todos ellos por diversas causas, pero la más común, corrupción. ¿Estas sanciones han servido de algo? ¿Por qué no se ha podido erradicar la corrupción en el sistema judicial? Veamos qué dicen nuestros invitados. Eso es lo que vamos a plantear justamente a partir de lo que señalamos en el segmento anterior, la institucionalidad, doctor. Si esto que acabamos de escuchar con Belén demuestra, señala que ha habido intenciones, en fin, no se ha logrado, es que la institucionalidad no funciona. Es un tema muy complejo y aquí ya se lo ha dicho. Es decir, a ver, la gente que maneja la función judicial son abogados y esos abogados salen de facultades de derecho. Y si hoy día
tú tienes una facultad de Derecho en cada esquina, es muy fácil tener facultades de Derecho a diferencia de tener facultades de Medicina. Lamentablemente, esa es la realidad de las cosas. Y yo no sé si a algún médico usted le permitiría decir que no conoce anatomía. Pero parece que hoy día se premia, y así muchos lo quieren hacer creer, que conocer la ley es malo. Es más, se le faculta al abogado a desconocer la ley. No te vayan a decir positivista, pues por conocer la ley, como que fuera un insulto, ¿no? Entonces, ahí ya comienzan las dificultades. Luego tienes la posibilidad del abogado. A ver, el abogado legítimamente, ¿qué puede hacer? Argumentar. Tienes unos hechos del caso, tienes unos hechos probados, y sobre esos hechos probados tú argumentas jurídicamente. ¿El abogado puede mentir? No, el abogado no está facultado para falsear los hechos, pero se permite. ¿Cuántas veces en un proceso uno demuestra que el abogado está falseando, está mintiendo? ¿Y la sanción? Entonces, eso es la promoción a que lo sigas nomás haciendo. Sí se ha podido nomás, pues en una de esas me resulta, y resulta mucho parece, ¿no? ¿Qué pasa con la institucionalidad? En este tema de los sorteos de Jorge Yunda, que claro, uno dice, nos hemos enterado porque es un caso de público conocimiento. ¿Qué pasará en los otros casitos por ahí escondidos? ¿Cuánta gente afectada habrá por este tipo de argucias, mañoserías, irregularidades, malicias? Pero claro, cuando el que sale de vocero del Consejo de la Judicatura a decir que en este caso se ha hecho tal o cual cosa, señor Murillo, hizo lo mismo, vas y te logras en Babahoyo en 15 minutos unas medidas cautelares. ¿Con qué cara, pues? Entonces, ya tenemos problemas al interior del Consejo de la Judicatura y no pudieron elegir mejor. O sea, uno decía, pero es que póngale a otro, pues. El otro que habla con Yunda, ya no le pongas a él. No le pongas al que hizo lo mismo. Ponle a otro a vocear este tipo de cosas porque son negativas, pero claro, no puedes tú juzgar desde el punto de vista de yo ya lo hice. Y el error inexcusable. Hoy día yo le veo también a la gente del Consejo de la Judicatura con esa tentación de decir, la Corte Constitucional se ha equivocado con esto del error inexcusable. Porque claro, como se exige declaración judicial, vean los problemas. Y el problema no es ese. ¿Acaso la Corte Constitucional nombra a los jueces? ¿Acaso la Corte Constitucional evalúa a los jueces? Al buen tuntún, además, esas evaluaciones y esos concursos. Entonces, ahí comienza tu problema. Entonces, no me vengas a decir que el error inexcusable es algo que tú requieres, porque eso quiere decir que estás nombrando a los jueces harto mal, pues. Porque si tienes que decir, porque el error inexcusable es un error grosero, supino, claro, que demuestra una ignorancia absoluta. Claro. Eso es el error inexcusable. Y uno que decía, no puede el órgano administrativo meterse en el fallo y decir, el juez se equivocó, que era lo que se hacía en los tiempos de Yac, pues. ¿Cuál era el error inexcusable? Fallar en contra del poder. Ese era el error inexcusable. Entonces uno decía, se necesita declaración judicial. Pero claro que nos dejan mal parados estos dos caballeros de la Corte Provincial, porque ellos tenían que haber declarado el error inexcusable en el que incurrió esa juez que no anuló, que concedió mal la acción de protección. Uno decía, es que era ignorancia supina. Entonces uno decía, la Corte Provincial, si es que no declara el error inexcusable, al menos va a anular. Claro. Pero hace todo lo contrario, pues. Mónica, por favor, su apreciación de lo que estamos hablando, esto de la institucionalidad. Bueno, el tema de que el deseo de todo ciudadano ecuatoriano es normas buenas, jueces buenos, ¿no? Yo creo que llegar a ese equilibrio es lo ideal. Y algo que me llamó la atención, que comentaban hace un momento, es ¿y qué hace la universidad, ¿no? Y ahí viene también el fondo del tema, la educación. La educación ejerce un papel sumamente importante, sí, en la formación del conocimiento. Y de hecho las universidades estamos trabajando a través de sus programas curriculares en asignaturas que forman integralmente a la persona, con vocación de servicio a la comunidad y humanidad. Eso desde la academia. Pero esto tiene un fondo mucho más bajo, ¿no? La educación en la familia, la persona que tiene valores desde el tema del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, va a ser un buen profesional, y la academia, lógicamente, con el compromiso de reforzar esos conocimientos, ¿no es cierto? Y esa vocación para que sí, sea un juez ideal, sin duda, un juez probo, ¿no? Entonces el problema viene de mucho más abajo. Hay que hacer buenos seres humanos, finalmente. Exacto. Gracias, Mónica. Hernán, y quizás los agentes externos, las influencias externas. ¿Qué ocurre con nosotros, los medios? Esta posibilidad de una presión mediática, por ejemplo,
¿Qué ocurre con bandas internacionales, el crimen organizado, el narcotráfico, cantidades enormes de dinero que pueden contribuir a torcer la justicia? El poder político también, que juega un rol fundamental en ejercer presión a los jueces. También estos temas para analizarlos, por favor. Claro, ahí volvemos a lo que decía José hace poco, ¿no? Necesitamos líderes en la función judicial, y no los hay, lamentablemente no los hay. La gran independencia que logró el sistema judicial norteamericano en buena parte se debió al liderazgo que en el inicio de la República el juez Marshall dirigió la Corte Suprema por casi 2 décadas y fue plantando y fue cercando los límites de los otros poderes del Estado y fue un verdadero líder desde el punto de vista, pues en el buen sentido de la palabra, no fue un líder electoral, de enseñar el camino del respeto a la justicia y de la formación de los jueces. Aquí tenemos un problema, Andrés, también con respecto a la impunidad. ¿Por qué se lanzan estos jueces a hacer lo que han hecho? Sabe que va a haber impunidad para ellos, no va a haber problemas. ¿Por qué se lanzan los abogados a falsificar, por ejemplo, sus honorarios y a recibir honorarios que realmente lo que son es lavado de activos? Porque saben que no va a haber problemas, nadie los va a sancionar. El juez Paredes, el caso del Universo, está todavía fue ascendido a la Corte Provincial del Guayas. Dicta sentencias a diario seguramente. No hay una sanción realmente, porque eso ayudaría muchísimo, formaría una manera de disuadir a esta especie de aventurismo que ahora se ha propagado. Y, repito, lo de los jueces del señor Yunda aquí en la provincia del Guayas, en Azuay, es todos los días. Todos los días hay un abuso por parte de los jueces y de los abogados en la manipulación de la justicia constitucional. Y ahí hay que hacer algunos ajustes importantes en el diseño institucional. Por ejemplo, yo vengo con la idea, puede ser que no sea aceptada, pero yo creo que los recursos constitucionales o las acciones constitucionales deberían tener su primera instancia en las Cortes Superiores, en salas especializadas de jueces designados por la Corte Constitucional, y sus decisiones son apelables a la Corte Constitucional. Por ejemplo, hoy en día, con el descubrimiento, el auge del uso de los medios telemáticos, ya una persona que vive lejos de la capital, donde está sentada de las provincias, donde está sentada los tribunales de segunda instancia, puede presentar acciones básicamente, digamos, con toda facilidad. Eso parte del problema. El otro problema es el tema de los abogados. Nuestra profesión es una profesión sin reglas, Andrés. No tenemos reglas, no hay reglas en la profesión de abogado. Es una profesión totalmente, digámoslo así, casi digamos en la que rige la ley de la selva nomás. Y cosas como esta, yo creo que tenemos que insistir los abogados y los medios de comunicación que hacen un gran trabajo. Esto es lo que no se dijo durante 14 años. Este tipo de programas era imposible verlos en la época del Correato, o muy difícil al menos. Ok, gracias, Hernán. Doctor, no sé si quiera comentar la propuesta o la tesis que plantea sobre la posibilidad de tener filtros en las acciones de protección. A ver, hubo cosas de la Constitución anterior que sí servían, otras no. La Constitución del 98 tampoco es que era la gran cosa, pero tenía cosas interesantes. Por ejemplo, el amparo, lo que ahora es la acción de protección. Primera instancia ante jueces de primer nivel, jueces de lo civil, decía, ¿ya? Y tribunales de primera instancia. Y la segunda instancia era ante el Tribunal Constitucional. Y eso nunca generó un problema. Entonces el Tribunal Constitucional te iba bien o mal dictando una línea. Ahora, en cambio, tienes 24 cortes provinciales donde en cada parte se hace cada cosa. Es una cuestión interesante. Yo no haría que la Corte Constitucional designe jueces, porque le politizas más aún. Es un problema cuando tú dices yo tengo la potestad nominadora. ¿Quién puede designar jueces? No, para eso está el Consejo de la Judicatura. Ahora, el Consejo de la Judicatura. Lo que pasa es que no hay sistema ideal, porque nos fijamos en la institución y cómo elegir y cómo el otro, pero nunca nos fijamos en quién elige, quién puede hacer cosas chuecas y desviadas. Entonces, cuidado, porque además eso haría de la Corte Constitucional encima una presa mayor de captura por parte de los políticos. Y hoy día lo es, con esa facultad de nombrar indiscutiblemente. Y reglas de los abogados sí las hay.
O sea, sí tenemos el Código de Ética Profesional de Avellán Ferré, sí existe, sí tenemos la Ley de Federación de Abogados, sí tenemos unas reglas en el Código de la Función Judicial. Lo que pasa es que valen piola, pues, o sea, pásatelas nomás, pues, si nadie te va a sancionar, si nadie te va a calificar abusos del derecho, entonces sigue nomás haciéndolo. O sea, si una corte lo máximo que hace es llamarte la atención, o lo que hace la Constitucional, que cuando un juez se demora un año en enviarle un proceso que debe mandar en 5 días, en vez de mandar al Consejo de la Judicatura para que sancionen, les llama poderosamente la atención. Entonces eso quiere decir, siga nomás bonito. José, hace un momento le preguntaba a Hernán sobre las presiones externas, pero esto es un poco lo que ocurre también en el fútbol, para hacer un símil. Si el árbitro está sometido a la presión de la hinchada y tal, no funciona. Por favor. Sí, absolutamente. La analogía es perfecta. Es decir, los jueces pudieran quejarse de las presiones mediáticas. No, los jueces, los casos, como el caso del señor Yunda, es un caso de interés público. Bueno, y ahí entramos a ver, y quizás si los medios no estuvieran ahí, pues esto se hubiera pasado nomás así, ¿no? Entonces yo creo que los jueces no pueden pensar que en el trabajo de ellos no haya presiones. Las presiones mediáticas son las que menos pesan, porque internamente sí tienen presiones que son más fuertes, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de la presión del narcotráfico, ¿no? Bueno, esos son temas que ni siquiera están puestos en el debate público. Sabemos que hay otros países que precisamente por esas presiones, que no son presiones de buena voluntad, ahí es con sicario que mandan. De una vez. No, claro. O le mandan las fotos diciendo, qué linda está tu niña, qué bonita maleta lleva a la escuela, ¿no? Entonces el otro entendió. No, entonces, el tema ahí es que precisamente debe haber, y ha habido respuestas en otros sitios de urgencia, no sé si son tan jurídicas, pero por ejemplo los jueces sin rostro, ¿no es cierto? Bueno, hay países que les ha tocado hacer así. Bueno, esas sí son presiones, las presiones económicas. Y bueno, y pregunto, Andrés, ¿qué mayor presión que la que debe tener un juez delante suyo? No sé si con billetes, porque uno se pregunta, ¿cómo estos jueces arriesgan una carrera, el honor público, la credibilidad, el honor de su familia? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Cómo arriesgan todo esto en el ámbito público? ¿Por qué lo hacen? Si son chuecos. Porque mira, Andrés, el tema de, por ejemplo, de Yunda, ¿no? Con esto termino. Es un tema de ignorancia absoluta. ¿No sabían los jueces de la Corte Provincial cómo se fiscaliza a un ejecutivo municipal? No saben. No saben qué dice la Constitución y el COTAN. No saben. No saben. No saben que eso es una facultad política y que no pueden confundir un consejo municipal con una corte jurisdiccional. No lo saben. No saben que un juicio político no tiene nada que ver con la imparcialidad que debe mantener un juez en una corte. No lo sabían y lo quieren aplicar. Y trajeron de los cabellos el caso Petro de Colombia a aplicarlo al señor Yunda cuando no tiene absolutamente nada que ver. Un funcionario administrativo frente a un consejo municipal. Un señor que aplicó una medida disciplinaria frente a un proceso de remoción. Y un señor que tomó una medida ante sí por sí, desprendido de los acuerdos internacionales, frente al Tribunal Contencioso Electoral que dijo que esa remoción se hizo conforme a ley. En esto último, entonces, ¿quién resuelve en esto? Se está esperando una decisión de la Corte Constitucional, pero en la disputa entre la Corte Provincial y el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo se resuelve? A ver, se está esperando algo de la Corte Constitucional cuando a la Corte Constitucional nada le ha llegado. ¿Y por qué nada le ha llegado? Porque el fallo de la Corte Provincial ejecutoriado no está, y mientras no cause ejecutoria no se envía la copia certificada a la Constitucional. Por último, además, como hemos visto cómo está tramitado este caso, muy acelerado para efectos de Jorge Yunda, ¿en cuántos años mandarán pues la copia certificada a la Constitucional para ver si la Corte selecciona y revisa ese caso? Segundo, el tema de la acción extraordinaria. Para que haya acción extraordinaria tiene que estar ejecutoriado el fallo. Si es que se ha pedido una aclaración, una ampliación en ese caso, todavía no se ejecutaría. Además estamos en vacancia, para que vean, estamos en vacancia y hasta que baje el juez de primer nivel pasarán sus buenas lunas. Claro, aquí uno tiene un fallo del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral debería, frente a la denuncia por incumplimiento de ese fallo que se ha propuesto, dejar de ser tribunal de burlas, porque claro, si un tribunal dicta una decisión y esa decisión es un papel mojado,
solo es un tribunal de burlas. Y tiene, que no tiene esa fuerza, tiene esa posibilidad de resolver. Claro, es una infracción electoral grave no cumplir las decisiones de los órganos electorales, entre ellos el Tribunal Electoral. Y las sanciones de destitución, claro, alguien dirá, es que ¿cómo le va a destituir al removido? Pues le puede suspender los derechos políticos de 2 a 4 años. La sanción es gravísima porque no puedes ejercer cargos públicos, no puedes ser candidato, no puedes ni siquiera votar, o sea, te vuelves un paria político. Pero claro, no dice, tenemos leyes muy fuertes. Eso es lo que destaca a los países desarrollados jurídicamente de los subdesarrollados. Los países jurídicamente subdesarrollados tienen leyes inflexibles, potentes, terribles, pero de una aplicación supremamente laxa, a diferencia de las naciones jurídicamente desarrolladas, en que las leyes son flexibles, no tienen estas penas del infierno y nada, pero su aplicación es inflexible, es decir, te va a llegar la multa, te va a doler el bolsillo, te van a dar el coscorrón, pero te lo van a dar. En cambio aquí ponemos cosas como poco y menos que 35 años de prisión y no sé cuántos miles de millones de dólares. Y se burla. Con eso no haces nada. Pero ahí viene un poco lo que decía Mónica hace unos instantes, porque los comportamientos, las conductas, la cultura ciudadana es distinta. Mónica, no sé si quiere agregar algo para terminar este segmento, por favor. El problema, como vemos, está en la aplicación de las normas, ¿no? Normas abundan aquí en nuestro sistema, muchas buenas, otras que hay que mejorar, sin duda, que hay que concretar, pero el asunto es un cambio cultural. Si no abordamos desde ese aspecto, lamentablemente no vamos a conseguir profesionales del derecho como los que se merece el Ecuador. Ok, tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para el segmento final de Hora 25. Bien, vamos entonces a la parte final de nuestro programa. Este es el último segmento y quiero dar la palabra al doctor Pérez Luz en la ciudad de Guayaquil. Usted ya planteó algunas fórmulas que podrían ir corrigiendo estas dificultades, pero quizás el tema del Consejo de Participación habrá que ver y poner atención, porque ahí está el origen de las designaciones. ¿Cómo ir designando, cómo ir nombrando a los jueces? Por favor, doctor. Efectivamente, parte del problema radica en la presencia del Consejo de Participación Ciudadana en la vida pública ecuatoriana. Otro problema que yo veo grave es el Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos experimentado, hay varias experiencias con respecto al Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, ese consejo pasó a ser un instrumento de poder político, básicamente donde los jueces eran perseguidos y acosados por el gobierno de Correa. Salirnos de esa cultura o de esa tradición no es fácil, y ahora tampoco queremos que nos vayamos al otro extremo, es decir, un Consejo de la Judicatura que se cruza de brazos y ve lo que está sucediendo. Ahora, tengan en cuenta de que las decisiones judiciales realmente deben ser revisadas y anuladas o confirmadas dentro del esquema jurisdiccional ecuatoriano. No estamos aquí empujando la idea de que las sentencias las dicte el Consejo Nacional de la Judicatura, todo lo contrario, eso sería un error. Entonces hay que buscar un balance, hay que reformular probablemente el Consejo de la Judicatura. Hay varios modelos que se siguen en el mundo entero. Tenemos que buscarle una manera en la que haya un equilibrio. Por ejemplo, me parece raro que tengamos un sistema en que el presidente de la Corte Nacional de Justicia prácticamente está ausente. No tiene herramientas de intervención. El presidente es prácticamente de la Corte Nacional de Justicia una persona totalmente ajena a todo a la situación de la judicatura. Yo creo que eso debe cambiar, debe repensarse probablemente, y capaz no prospere la idea que yo a veces he manifestado de que no tengamos dos cabezas jurisdiccionales. Volvamos a un sistema como lo tiene, por ejemplo, Costa Rica, en que la Corte Suprema, la Corte Nacional, también es una Corte constitucional. Bueno, hay muchos factores, pero yo coincido con Rafael. Aquí el problema también es de dónde vienen estos jueces. Es un tema de la cultura jurídica ecuatoriana, es un problema de la formación de
y de la falta de sanciones. Nuevamente repito, aquí la impunidad es el más grande enemigo de la independencia judicial. ¿Y cuál es el rol en esto de la Fiscalía, doctor? A ver, el rol de la Fiscalía será importante cuando veamos casos de prevaricato, cuando veamos casos de fraude procesal. Los abogados también podemos caer en eso. Mientras no veamos eso, ya le digo, tiene la avenida ancha y amplia para seguir haciendo lo que quiera. Vea, en Ecuador nosotros nos preocupamos mucho de cómo se designa cada vez y cuando. Por eso tenemos 700.000 constituyentes, porque en cada constituyente volvemos a debatir la misma cosa. ¿Cómo nombrar? Y en el caso específico, ¿cómo nombrar a la Corte Nacional o Suprema si es que existe esto o lo otro? Por ejemplo, el caso costarricense que indica don Hernán Pérez Luz. La Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica es un verdadero tribunal constitucional. Funciona hasta en edificio aparte. La cuartaza, le dicen, porque incluso controla los fallos del resto de salas de la Corte Suprema. Entonces, tráigame el sistema acá, seguiremos haciendo lo mismo. Por eso se suele decir que no hay peor sistema de designación de jueces que el que cada uno tiene en su propio país. Todo el mundo se queja del sistema de designación, porque nos fijamos en eso. ¿Cómo nombras y no a quién nombras? Y la segunda parte, nombras jueces, a veces de buena fe, y el juez va con agenda bajo el brazo. Entonces tiene sus ideas, se salta la Constitución. Cuando le gusta, se salta la Constitución. Cuando no le gusta, se queja de que se han saltado la Constitución. Entonces eso naturalmente desprestigia el sistema. Pero tú dices, oye, tratas de nombrar jueces y ese juez, porque lo que tú necesitas son jueces competentes, independientes, imparciales. Es fácil decirlo. Competente en el sentido de que conozca lo que va a hacer. Porque basarle un caso X a un juez que no tiene idea. Vea, yo no me lanzaría a juez laboral. ¿Qué hago ahí? Equivocarme. Aprendiendo se aprende, dañando se aprende. Independiente, que no sea objeto de instrucciones de gente ajena a la función o de superiores, entre comillas. Imparcial, que vea los hechos del caso y que aplique lealmente el derecho, no que vea la carita del marchante para ver, porque a veces los casos parecen, no sé, concurso de simpatía, pues, ¿quién es el abogado más simpático? ¿Quién es el que no te cae mal? Entonces, vea, si vamos a seguir así con cualquier sistema y con cualquier constitución, nos da igual. José. Yo estoy de acuerdo, Andrés. Es decir, tenemos y hay que hablar de algo que es importante en el país, la Corte Constitucional. O sea, hasta prueba lo contrario, es una corte de personas honorables y tiene la credibilidad, tiene la confianza, inspira en el país ser un referente. Y ese es un tema fundamental. ¿Quiénes son referentes? Yo vuelvo siempre al tema porque, Andrés, todas las instituciones, todas las constituciones, yo no creo que se trate, y estoy totalmente de acuerdo en este caso con don Rafael, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque dice que a quién se nombra, no es los mecanismos, etcétera. Entonces, por concurso, por carrera, por puntos, bueno, todo eso. Pero ¿y quién? ¿Quién? Entonces, en este caso, hay personas. ¿Por qué se habla menos de la Fiscalía? Porque ahí hay una persona que tiene una credibilidad, no será todo perfecto, pero Diana Salazar tiene credibilidad, tiene confianza de la población. Bueno, hasta que no la pierda, es un referente. Entonces, el problema del país, Andrés, es ¿dónde están los referentes? Las personas. Sí, porque las personas terminamos ayudando a hacer las instituciones. Antes uno decía, trabajas en el New York Times, eres un gran periodista. Y hoy hay las dos cosas. Está quien trabaja en el New York Times y el New York Times. Es decir, son las dos cosas las que hacen que las instituciones funcionen. Las firmas de la gente que está trabajando en ese medio y el medio. Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo. Ok, Mónica, por favor. Como decía, ¿no? Tenemos líderes en la justicia, como la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Esos referentes de los que hay que aprender. Y esto lo podemos trabajar, insisto yo, desde la base que es la educación. En las aulas universitarias es en donde vamos a fomentar el amor por el derecho, la vocación por la profesión y sobre todo también el servicio, ¿no? El servicio a la gente para patrocinar sus causas y también para administrar justicia. Ahí está el compromiso de la academia para ser críticos ahora, objetivos con esos fallos malos, con esos jueces injustos, claro, que no tienen un buen juicio, digámoslo así, y
y el deber de oxigenar el sistema, aceptando ahora un cambio que parte también de lo social y lo cultural. Ok, vamos a dar una última ronda, 30 segundos, casi un mensaje final. Empecemos con Hernán, si es tan amable, le escuchamos. Bueno, ojalá que haya servido de algo positivo, si se puede decir que algo positivo puede surgir de esta debacle que está sufriendo la ciudad de Quito, el hecho de que nuevamente el tema de la justicia esté sobre el tapete. Como lo he dicho y como lo han dicho creo que ustedes, los amigos del panel, este es un tema que se repite a diario. Este ya no es un tema excepcional, Andrés, este es un tema prácticamente, es la regla general lo que estamos sufriendo en el Ecuador. Muchísimas gracias, Mónica, igualmente, rápidamente, 30 segundos. Esperemos pues que con la esperanza que este sistema se oxigene, repito, y que alcancemos niveles de justicia deseados para bien del Ecuador, ¿no? Eso. Gracias, José. Andrés, me parece que es el momento de la gente decente del país. Yo creo que es el momento en que la gente decente debe aparecer. Y reitero, ¿hay abogados decentes? Los hay. Que se hagan presente, que digan que hay que cambiar ahí y que sancionen y muestren lo que está mal y las personas que lo están haciendo mal. Los jueces igual. Yo creo que es la justicia en este momento no podrá cambiar, porque es el tema de debate hoy, la justicia no podrá cambiar hasta que la gente que está ahí, los decentes que están ahí, no tomen la bandera y se apersonen y entiendan que lo que están haciendo no lo pueden hacer socapando a los corruptos que los rodean. Sin duda hay jueces decentes. Por supuesto, entonces que el problema es que lo muestren y que no socapen, no carguen las ignominias de otros. Doctor, por favor. Siguiendo esa idea, hay jueces correctos que hoy día están pagando los platos rotos por lo que hace esta gente desviada. La profesión de abogado se afecta cuando hay abogados que cometen esta clase de imbecilidades que nos daña todo el sistema y el prestigio. Es ciudadano, la justicia es importante. No vaya a ser que usted se dé cuenta de eso cuando lo frieguen en un proceso y cuando sean sus derechos los que están en juego y no los del vecino de al lado. No le permita al político seguir metiendo las manazas en la justicia descaradamente para utilizarla para perseguir y que luego se quejan cuando les toca a ellos. Muchísimas gracias. La presencia de Hernán Pérez Luz, Rafael Ollarte, Mónica Salame y José Hernández. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Es despertar el interés de los demás, seducir a través de los sentidos e invitar a descubrir nuevas experiencias. Nunca decaigas, busca tu compromiso y perseverancia y hazlo con pasión. Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. Produbanco, Grupo Promérica. Servicios inteligentes, habilitadores de la nueva normalidad, garantizando la continuidad y modelo de su negocio. Estamos convencidos que las conexiones y las personas pueden cambiar al mundo. .net, tecnología del mañana hoy.